Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruth Girl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Los que dicen que el amor nunca termina, Zeyal, espero tu apoyo con 1000 me gusta. Gulan encuentra a Ariben. Gulan recuerda la historia de la cinta. Lo conservó durante años. Esperaba encontrar a esta chica. Pregunta qué pasó ahora que lo tiró. Alil va al cementerio. Tiene problemas con su madre y su padre. Dice que no olvidaré mi promesa. ¿Dónde estabas cuando regresaste a casa? Él pregunta por qué te fuiste tan apurado. Alil dice que no tengo que darte explicaciones. Zeynep dice que siente curiosidad por él. Alil dice que no te preocupes por mí con ira. Se marcha como si huyera de su destino. Por otro lado, Alil se promete demostrar la inocencia de su padre. No tolera a Zeynep. Hakan decidió matar a Gulce. Sin embargo, se da cuenta de que no puede hacerlo. Preparan el desayuno juntos. Zeynep conoce a Alil. Alil pasa. Sin embargo, Zeynep nota que su corazón late más rápido. Feria se mete en el negocio de los raviolis. Hakan también hace todo lo posible para apoyar a Feria. Se ve obligado a posponer la tarea encomendada por su padre debido a su amor. Zeynep quiere limpiar la habitación de Alil. Sin embargo, Alil no lo permite porque verá la tierra. Mientras tanto, la señora Blessing llama. Dice que su esposa tuvo un accidente de tránsito. Añade que Ali también está desaparecido. Él le dice que no puede pedir ayuda a nadie más que a ella. Al escuchar la conversación, Alil se acerca a Zeynep. Cuando se entera de la situación, sale de la mansión para buscarla. Cuando Merve los ve, pregunta ¿a dónde vas? Zeynep dice que el pequeño nieto de una familia a la que ayudaron está desaparecido. En el camino hablan de cómo llegar al corazón de un niño. Zeynep empieza a hablar con voz ingenua. A veces una mirada, un toque es suficiente para sentir el amor en el corazón, dice. Dice que no es difícil llegar hasta un niño. Por otro lado, Songul estaba muy perturbado al ver a Zeynep y Alil juntos todo el tiempo. Se dice a sí mismo que no habrá paz para él hasta que muera. Continúa implementando sus nuevos planes uno tras otro. Intenta encontrarlo. Por otro lado, Hakan habla con su padre. Él pregunta, ¿mataste a Gulce? Dice que si no puedes hacerlo, enviaré a alguien. Hakan dice que él se encargará. Ali se entera de que su abuelo trabaja para él. Él piensa que el accidente fue por su culpa. Se enoja mucho y se escapa de casa. Songul habla con Gulan. Se entera de que Zeynep y Alil están saliendo juntos. Él se enoja. Alil entra a la habitación de Ali. Intenta descubrir hacia dónde se dirige a partir de los dibujos que dibuja. Encuentran una foto. El dibujo que dibuja es el agujero de un árbol. Zeynep pregunta por qué iría a un lugar así. Alil huye de la gente. Para que nadie pueda molestarlo. Le pregunta a su abuela si existe tal lugar. También menciona que hay un lugar en la Selva Negra. Hakan habla con Yusuf. Él le cuenta lo que pasó. Hakan llama a Gulce al verdadero hermano de Yusuf, Feria. Luego muestra su pendiente. Ambos cuentan que su madre les regaló este pendiente. Hakan recibe ayuda de Yusuf para encontrar una solución. Hakan le cuenta a Yusuf lo sucedido y le pide ayuda. Zeynep busca a Ali en el bosque con Alil. De hecho, lo encuentran en el tronco de un árbol. Alil habla de los sentimientos de Ali. Zeynep pregunta, ¿cómo lo sabes? Alil dice que lo sé. Dice que a mí me pasó lo mismo. Alil dice que perdió a su padre cuando era muy joven. La voz interior de Alil dice que todo se debe a la familia Aslan. Zeynep intenta entender a Alil. Dice que entiende a Alil. Él dice ¿quién eres? Me entenderás. Dice, soy un niño que perdió a su padre. Alil dice que extraña los buenos momentos que no pudo vivir con su padre. Dice que hay mucha diferencia entre tú y yo. Continúan buscando a Ali. El pie de Zeynep está torcido. Se retuerce de dolor. Alil quiere dejar Zeynep y encontrar a Ali. Zeynep dice solo juntos.
Alil ayuda a Zeynep sin decir nada. Hakan y Yusuf les dicen a Feria y Gulce que son hermanos. Alil y Zeynep encuentran el agujero del árbol en la selva negra. El niño está muy triste. Encuentran a Ali. Zeynep y Alil quieren convencer a Ali. Sin embargo, Ali no tiene intención de dejarse convencer. Huye y se dirige hacia el acantilado. Alil y Zeynep lo siguen. Alil atrapa a Ali. Sin embargo, caen juntos por el precipicio. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.